Buenos días, mujeres. En esta mañana empezamos otra vez del libro de mis oraciones, 5 minutos con Dios y otro tiempito con ustedes. Y dice así: mi buen Jesús, a pesar de que no te he escuchado en muchos momentos de mi vida, porque me he alejado a través de la desobediencia del pecado, te pido que en este nuevo día no permitas que me separe de ti, así como toda esa multitud de personas que se encontraron contigo porque los sanaste, expulsando algún demonio de sus vidas, o simplemente porque reconocieron al verdadero Dios que ha venido a salvarlos y a conducirlos al camino que les da la vida eterna. Te pido por mí y por todos los que han experimentado en un encuentro contigo. Señor, nunca nos dejes solos, sino al contrario, en los momentos difíciles de la vida, escúchanos y camina junto a nosotros, porque estamos sedientos y cansados de haber pecado tanto. No nos desampares y alimenta nuestra hambre y sed de ti, porque sabemos que eres el agua y el alimento que nos sacia por la eternidad. Sabemos que tú confías en nosotros, pero somos débiles y a veces te sentimos lejos de nosotros. Aumenta nuestra fe para que nunca nos alejemos de ti y nuestra única esperanza seas tú, mi Señor Jesús. Mujeres, continuamos hablando ahora de otra gran mujer de historia de la Biblia, mujeres que impactaron en el pueblo de Israel en la antigüedad. Y la vez pasada en mi video hablé de Sara, una gran mujer que creyó esperanza contra esperanza, aunque no creía ella que a su edad ella podía ser mamá, tener un hijo. Pero gracias al padre de la fe, que era su esposo, pues que la ayudó a creer y a confiar en Dios, ella creyó y pues miraron un gran milagro que sigue haciendo historia en nuestras vidas por siempre. En esta vez escogí a Miriam. Miriam fue una profetisa. Yo les invito a que lean el libro del Éxodo. Ahí se van a encontrar esa bellísima historia. Y digo bellísima porque a pesar de que tuvo un final mal, es muy buena para todas nosotras las mujeres casadas, que somos líderes de nuestra familia. También para aquellas que son líderes en una empresa o aquellas que quieren ser líderes, que traen ya la inquietud, que traen ya el llamado, que traen ya eso que Dios da desde el nacimiento. Y voy a leer también del libro de San Mateo, quiero leerlo también, para luego tomar esta historia de Miriam. Aquí en San Mateo 10, del versículo 1 al 4, dice así: Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, y Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Este libro lo leí para apoyar lo que hoy voy a explicar, lo que hoy voy a aconsejar también. Tu mujer tienes un llamado, porque aquella que está escuchando hoy estas palabras de sabiduría, estas palabras de la Biblia, estas palabras del Evangelio van a traer a ti, mujer, el reconocimiento de algo que quizás no has mirado en ti, el liderazgo, que quizás ni tú misma te lo has creído. Ese liderazgo nato, ese liderazgo que Dios te regaló ya desde el vientre de tu madre, porque naciste para ser líder, mujer, en cualquier ambiente, ya seas esposa como yo, ya seas empresaria,
ya seas que quieras tomar una carrera también, que quieras ser líder en una empresa, que quieras ser líder en un matrimonio, que quieras ser líder de un grupo, es necesario que vayamos a las historias de la Biblia para comprender y entender a veces cosas que nos suceden a nosotros los humanos, a nosotros los líderes, que queremos guiar a otros, pero de repente en el camino podemos perder el control. Pero está Jesús, está su palabra que es viva y eficaz, que nos alienta, que nos instruye, que nos guía. Miren, mujeres, esta mujer fue una gran líder, Miriam, hermanastra de Moisés, hermana de Aarón. Desde los 12 años fue llamada para caminar al lado de Moisés. En realidad deben de leer el libro del Éxodo. Ahí está esa bellísima historia de esta mujer. Sobre todo habla más del liderazgo de Moisés, pero yo quiero invitarte a que tú leas y te enfoques en ti, mujer. En ti, mujer, cómo somos usadas por Dios, pero también por ser humanas, por a veces ser testarudas, tercas, porque traemos el liderazgo y a veces no queremos dejar que otros nos enseñen, que otros nos guíen, pero es a través del Espíritu Santo, es a través de la palabra de Dios que nos bajamos y logramos entender, comprender. En algunos videos a veces aconsejo que tenemos que ir a psicología, a la ciencia, para que nos pueda ayudar, porque el líder a veces se atora, necesita que caminen personas a su lado. Sabemos que Jesús es el que nos va guiando, pero Jesús cuando se fue nos prometió el Espíritu Santo, que es el que nos da la sabiduría, el que nos da el entendimiento, y que cuando nosotros nos atoramos como humanos, que no logramos comprender, que no logramos entender lo que está pasando, ahí entra la ciencia. A veces se nos quita el sueño y estamos moliendo con el mismo pensamiento y caemos en ansiedades, en angustias, en depresiones pasajeras por lo que estamos viviendo, pero ahí entra la ciencia y Dios la dejó precisamente para echarnos a caminar. Recuerden cuando Jesús sacó a Lázaro lo levantó y lo sacó del sepulcro. ¿Qué le dijo a los demás? Él le dijo, ok, ahora desátenlo ustedes, yo ya lo resucité, ahora desátenlos. Entonces Dios busca y nos da a otras personas para desatar aquello que a veces nosotros tenemos atorado. Es una gran bendición reconocer al Paráclito Divino, al Espíritu Santo, pero hay que estarse llenando constantemente de Él para entender y comprender la sabiduría de Dios, para comprender y entender el llamado que tenemos. Estos fueron llamados como apóstoles, pero tú fuiste llamado o llamada, porque te estoy hablando a ti, mujer, para liderar una empresa. Quizás esa empresa sea tu matrimonio, quizás esa empresa es tu familia, quizás esa empresa sea una institución pública, privada, no sé, o tal vez seas líder de un grupo, chiquito, mediano, grande, no sé. Pero mi consejo es que retomemos la palabra de Dios para ser guiadas, para recibir esa sabiduría, la cual todas hemos sido invitadas y llamadas. Jesús viene y le habla a sus discípulos y les dice a sus apóstoles, vayan y traigan líderes, traigan más gente para que sean sanados, se alimenten, coman, beban y den fruto. Entonces voy a retomar el mensaje en Miriam, porque Miriam fue una gran líder que ayudó a Moisés, acompañó a Moisés mucho tiempo, pero como humana, un día cayó en un mal de nuestra carne que se llamó la envidia.
Es un mal que a veces cuando no lo hemos trabajado, cuando no sabemos que está en nosotros, no lo podemos entender, no lo podemos comprender. Recuerden que el pueblo de Dios peca por falta de conocimiento. Y cuando no hay ese conocimiento, cuando nosotros no comprendemos qué es la envidia, que es un mal que destruye familias, destruye relaciones, no hombre, destruye un montón de relaciones, ya sean a nivel familiar, de hermanos, de primos, de familias, una ciudad, un país, bueno, destruye la envidia, es capaz de destruir en nosotros los talentos, los dones, las gracias que Dios nos ha regalado. Entonces, pero Dios nos anima. Esto no es para enjuiciar a nadie. Esto es una historia de la Biblia, de la cual es una realidad. Pero Jesús nos llama a otra. Él nos invita a que vayamos dejando el hombre viejo. Él nos invita en el Evangelio que vayamos purificándonos de nuestras miserias humanas. Pero esta historia yo la cuento para que hoy, mujer, tú atrevas a mirarte, te atrevas a escudriñarte, a analizarte, para que puedas trabajar en ti también. El líder que Dios llama tiene que sacar fuerzas y tiene que buscar de Dios para que le dirija y le enseñe el camino. Probablemente hoy recibas una luz y no es para juzgarte, sino para animarte. En la historia de la Biblia hubieron hombres y mujeres de fe que no se apartaban de Dios, pero de repente un día en su carnalidad se debilitaron y cayeron. Mas así Dios no los abandonó. Esta mujer, miren lo que dice en el libro de Números, el capítulo 12. Habla de Miriam. Miriam siendo una gran profetisa, una mujer que lideraba, que conducía a otras personas. Miren lo que les pasó a ella. Dice en Números 12, Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón, su hermano, empezaron a murmurar contra él por causa de ella, por causa de la egipcia. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Pero el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión, y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueño. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Le dijo Dios a Miriam y a Aarón. Entonces dice, la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Entonces Moisés intercedió por Miriam. Y Moisés le rogó al Señor, oh Dios, te ruego que la sanes. Dios le respondió a Moisés y la sanó.
Pueden leer todos los versículos, el capítulo 12, todos los versículos de ese capítulo. Porque Miriam quedó confinada por 7 días en el campamento porque se puso leprosa. Quiere decir que fue apartadita. Entonces, cuando yo vengo a animarles a ustedes, es porque quiero explicarles que nosotras, las mujeres, las líderes de casa, de empresa, de cualquier grupo, ya sea religioso, ya sea secular, por el liderazgo que tenemos, a veces podemos caer en un terrible pecado. Por eso es necesario que nos alimentemos diariamente del Evangelio, que comamos el pan bajado del cielo. Jesús es para nosotros la vida. Jesús es el Evangelio mismo. Nos da vida, nos da sabiduría, nos da entendimiento a través de su amor, de su misericordia, a través del Espíritu Santo. Nos ilumina, nos da luz, nos da fuerza. Creemos a veces que no tenemos la fe, sí la tenemos. Dios dice que a todos les dio una medida de fe, pero ¿cómo estás alimentando tu fe, mujer? Es para animarte que yo estoy hablando hoy de estas mujeres. Hablé de Sara porque Sara al principio no creía, decía, estoy vieja, dudaba. Estoy vieja, ¿qué va a pasar? Mas sin embargo, Dios hizo un milagrote, porque Dios es todopoderoso, es nuestro Padre. Hoy Dios nos habla a través de la historia de la Biblia, de una mujer que fue líder, que fue una mujer con virtudes, que hacía en su tiempo, lideraba, guiaba mujeres, hacía esto, hacía lo otro, no, vivió glorias de Dios, pero de repente, cuando mira a otra que llega a la vida de Moisés, al líder que Dios había escogido, le entran los celos, le entra la envidia. Estos son males de la humanidad, son nuestras miserias. Pero Jesús es bueno. Jesús es el Hijo de Dios que nos guía, que nos enseña. Es el Maestro de Maestro. Es nuestro camino. Él nos dice y nos invita: arrepiéntete y no peques más. Tenemos que ser humildes como Moisés. Si queremos seguir en el liderazgo, tenemos que arrepentirnos de nuestras miserias humanas. Si queremos llevar un liderazgo eficaz, tenemos que arrepentirnos y ser humildes. Esa virtud la tenemos que desarrollar. Esa virtud se alimenta, se desarrolla escuchando a otros. Porque el líder no vive nada más solo. Está rodeado de otras personas que lo ayudan. En el liderazgo de la vida de estos grandes hombres de Dios, siempre están rodeados de hombres o de mujeres que lo ayudan. Así también nosotras contamos con nuestra ayuda. Puede ser el esposo, puede ser un hijo, puede ser una nuera, que a veces nosotras no queremos escuchar, porque a veces decimos, ¿cómo es posible que esa que anda así mal, yo la escuche si estoy viendo sus males? No, en Dios no hay eso. En Dios su justicia es que hace salir el sol para buenos y malos. Su palabra dice, para justos e injustos. Entonces, eso nos cuesta trabajo a veces a nosotros, los líderes. Y digo los líderes porque yo sé que soy una líder en mi casa. Soy la esposa, la que va al lado de mi esposo. Y de repente tenemos que escuchar al esposo porque él nos está diciendo algo y a nosotros como líderes se nos hace duro escuchar al esposo porque le vimos más el mal que el bien. Pero así caminamos porque así decidimos nosotros tomar esta empresa, ser matrimonio. Esa es una empresa, es una institución también.
Dios la bendice. Pero nosotros tenemos que ser humildes para lograr levantar el liderazgo y permanecer como líderes con humildad. Tenemos miserias que dejar, pero Dios nos ha mandado la ayuda. No estamos solas. Jesús camina con nosotros de noche y de día. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro ayudador. Y Dios también ha mandado ángeles alrededor de nosotros para que nos lleven y nos acompañen en todos nuestros caminos. Mujeres, Dios está con nosotras. No desmayen, sea cual sea el problema en que te hayas metido. Recuerda, Dios no te ha dejado ni ha terminado la obra en ti, mujer.